Hola colegas, hoy vamos a ver otra clase. Hoy vamos a ver un poquito de lo que es LDO y algunas bobinas como filtro semi y algunos filtritos que obviamente también son bobinas. Vamos a empezar con la clase. Centro de Capacitación Microtech. Ok, como les comentaba yo, hoy vamos a ver una clase específicamente, bueno, les voy a enseñar varias cositas. Hoy les voy a enseñar lo que son los filtros semi, que vienen siendo estos, que también vamos a encontrar, que obviamente son bobinitas, son unas bobinas de muy bajo valor. Les voy a enseñar a checarlas y cómo sustituirlas, o si no tenemos el componente, en esta sí podemos hacer unos puentes. No en todas las bobinas se pueden hacer puentes, pero en esta sí podemos hacer un puente porque es de un ohmiaje muy bajo. Entonces vamos a ver eso y vamos a ver este componente que está aquí, que viene siendo un LDO. Cómo funciona el LDO y qué función hace, o por qué está ese componente ahí, o cómo es que funciona más bien eso. Entonces, entre otras cosas, vamos a ver cómo podemos hacer nosotros. Lo vamos a hacer rápido. Esto va a ser como una introducción a todo lo que vamos a estar viendo en todas las clases que van pasando, que vamos a seguir haciendo, que básicamente es aprender a diagnosticar con diferentes herramientas. Y podemos usar un multímetro de este o de otro tipo más bueno, digámoslo así, siempre y cuando tenga la opción de milivoltios, ¿ok? Cuando tenga la opción de milivoltios, entonces podemos trabajar con un equipo de esos. Vamos a ver aquí, ahí está, milivoltios. Entonces vamos a poder trabajar con uno de estos, con uno de estos. A mí se me hace más fácil con uno de estos. Ahorita les voy a enseñar la configuración. También vamos a ver un poquito de las estaciones de calor, que vienen siendo como esta que está aquí. Vamos a ver si se ve. Esta, que es una Quick. Y vamos a ver otra que tengo aquí, que es una estación más sencilla, que viene siendo como esta, pero a final de cuentas también podemos trabajar con esta sin ningún problema, ¿ok? Aquí la cuestión es de que nosotros nos adaptemos cómo es que trabaja nuestra estación de calor, nuestro cautín. Muchas veces, yo he hecho otros videos a donde los he subido a grupos y muchas veces se molestan porque enseño de unas cosas totalmente diferentes. El por qué nosotros tratamos de enseñar de esta forma, porque muchas veces, y me han hecho muchos comentarios por medio de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, que la forma de que yo les estoy enseñando sí les gusta a muchos, porque es más entendible. Muchas veces hay muchos técnicos, no quiero decir que sea malo, ¿no? Pero tienen una forma de enseñar con más tecnicismo. O sea, yo trato de hablar lo más sencillo que pueda yo, de la forma que a mí me hubiera gustado que a mí me enseñaran, para que yo tuviera yo el entendimiento o la comprensión adecuada para proseguir, ¿no? en el siguiente tema, y después en el siguiente tema, hasta ir subiendo de nivel en esto de la reparación o de electrónica en su defecto, ¿no? Es importante que nosotros tengamos el entendimiento de todo esto, cómo funciona cada componente, para que a nosotros se nos haga más fácil el día de mañana trabajar, ¿ok? De que ocupamos herramientas buenas, obviamente se ocupan las herramientas muy buenas, de preferencia se nos va a facilitar mucho la vida, pero eso no quiere decir que si nosotros estamos empezando, esto es para la gente que va empezando, eso no quiere decir que no podamos hacerlo, simplemente porque
porque estamos viendo videos o porque fuimos a un curso donde nos dieron la mejor herramienta. Entonces llegamos a nuestro lugar y nosotros tenemos herramientas sencillas, ¿ok? No es impedimento para que nosotros aprendamos a trabajar. Entonces, bueno, vamos a empezar. Habiendo dicho eso, vamos a empezar. Y vamos a empezar con lo que viene siendo la parte del LDO. Entonces vámonos. Yo tengo aquí en esta computadora tengo el Stage, porque en la otra computadora tengo la Borneo. Obviamente Borneo para mí personalmente es un poquito mejor, pero Stage también tiene muchas cosas buenas, entonces, y es muchísimo más económica. Entonces vamos a ver la Stage. Yo aquí ya tengo el diagrama, digámoslo así. Ok, aquí ya tengo el diagrama. Y aquí tenemos estos dos. Ok, aquí tenemos estos dos que vienen siendo dos LDO. Ok, ¿cómo es que funciona el LDO? ¿Qué es el LDO? El LDO básicamente es un regulador. Es un regulador que se le llama regulador lineal. Nada más trabaja en un solo sentido. Ok, ¿qué quiero decir con eso? Ok, miren, si ustedes ven este cuadrito, tiene en su mayoría de veces solamente tiene 4 patitas. Si ustedes se dan cuenta, ahí está, okay. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice BPH Power, ok. Esta es una línea, digamos, puede ser una línea principal, o puede ser una línea que viene del PMIC. Esa línea del PMIC es una línea que nos va a alimentar las líneas que van hacia la alimentación de la cámara. Por eso aquí seguimos con lo del diagrama. Recuerden cómo es que se tienen que leer los diagramas y cómo es que se tiene, ya lo vimos en la clase anterior. Aquí nos marca que está un capacitor, el sector y el número de componente, ok, que está en ese sector. Ok, aquí tenemos el U, la U es de integrado, la C es de capacitor. A ver, vamos a ver si tenemos otro componente aquí. No tenemos otro. Bueno, pero aquí nos está señalando que este es un integradito, ¿ok? El integradito es el U, la sección es la 27, la misma sección que está aquí. Y aquí tenemos otro capacitor que también pertenece a este mismo sector que dice 27. Que dice 27 y el capacitor 5, ¿ok? Bueno, nosotros ya tenemos esto, ¿no? El voltaje de entrada. Pueden ser 4.2, 4 voltios, puede ser 3 voltios, puede ser 2.9, 2.8, pero nunca va a ser menor que la salida, ¿ok? Este es el voltaje de entrada, y nos indica que está en el pin 4. Voltaje de entrada, recuerden aprender a tratar de leer o qué es lo que significa las siglas que están aquí, para que nosotros tengamos el entendimiento, ¿ok? Entonces dice power in, voltaje de entrada, B in, y aquí dice B out o B out. Este es el voltaje de salida. Entonces nosotros, la mayoría de veces cuando nosotros tenemos una batería en nuestro dispositivo, aunque esté apagado, el voltaje siempre va a estar aquí, a donde dice la pata 4, todo el tiempo va a estar el voltaje ahí. Entonces, ese voltaje va para la cámara. Les voy a explicar un poquito cómo es que funciona esto. Nosotros debemos de tener siempre en cuenta de cómo funcionan las cámaras, ¿ok? Muchas veces a nuestros negocios, a nuestro taller, a nuestro laboratorio, como le quieran decir, llegan el teléfono, ¿sabes qué? Mira mi cámara que se ve negra, o mira que mi teléfono me sale con la leyenda de error de cámara y todo eso. Muchas veces nosotros no sabemos por dónde empezar, no sabemos por dónde viene el voltaje, no sabemos a dónde va el voltaje. Pasa lo mismo con Wi-Fi, pasa con muchos periféricos que usan LDO. Muchas veces los LDO vienen así superficialmente o externos al PMIC, y muchas veces los PMIC
traen las líneas de LDO ya internas y ya salen los voltajes directos hacia lo de la cámara o cualquier periférico que nosotros vayamos a usar. Pero iPhone 6, iPhone 7, Android, muchos teléfonos como este, les voy a mostrar aquí rapidito en la cámara. Muchas veces aquí nosotros lo tenemos presente. Aquí voy a quitar esto. Entonces les voy a enseñar esto. Ok. Muchas veces nosotros aquí tenemos este LDO, pero o más bien muchas veces no sabemos ni qué es este pequeño integrado. Bueno, he visto muchos videos totalmente erróneos. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen este LDO y lo que hacen es hacer un puente. ¿Está bien? ¿Está mal? Obviamente está mal. ¿Por qué? Porque este es un voltaje, en una de las patitas es un voltaje de entrada. Puede ser esta, no sé cuál sea aquí. Pero, bueno, ahorita lo vamos a ver en el esquemático. Pero el voltaje de entrada, fíjense aquí va la salida. Es salida, entra un capacitor, entra la resistencia y de ahí va aquí a esta pata para alimentar esta patita. Y este capacitor va hacia otro lado. Entonces, lo más seguro es de que aquí sea el voltaje de salida. Y este es el voltaje de entrada. Ahora, nosotros tenemos otra línea. ¿Ok? Les voy a explicar para que tengan más o menos entendimiento. Aquí tenemos el voltaje de entrada. ¿Ok? El voltaje de entrada, como les comento, el teléfono que esté apagado, siempre va a estar el voltaje aquí. Nosotros muchas veces cometemos el error de quitar componentes y no sabemos qué es. Y este es el voltaje de salida. Cuando nosotros tenemos nuestro teléfono en la mano, vamos a pensar que es este teléfono. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, vemos algo que queremos sacar una foto, le quiero sacar foto a esta lógica que está aquí, entonces que agarro y abro mi cámara. ¿Ok? Abro mi cámara. Entonces digo, ok, cuando nosotros en automático abrimos la cámara, entonces el voltaje de B-in se vuelve en B-out. ¿Ok? Eso es la salida. B-out es la salida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos accionando la cámara. A la hora que nosotros prendemos la cámara, le estamos dando la orden de que se tiene que abrir la cámara. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, ¿qué pasa? Nosotros vamos a pensar, no estoy muy seguro, pero así funciona, ¿ok? Nosotros tenemos aquí esta línea que se llama, aquí vamos a verla, a ver, vamos a ver su nombre para que ustedes la distingan. Dice RCAM es el SLA ABDD EN. El EN es básicamente es la orden que nosotros vamos a mandar. Cuando nosotros le damos a activar la cámara, viene la orden del procesador. Nosotros la vamos a meter hacia el touch y el touch va a mandar la orden al procesador y el procesador le va a decir a le va a decir ábrete, deja pasar voltaje, va a abrir su puertita aquí, pero cuando nosotros tenemos aquí un voltaje diferente, la salida solamente requiere de 2.8. En su mayoría de cámaras, ya sea para iPhone, ya sea para Android, ya sea para una tableta, es de 2.8 y requieren de un amperaje especial. Pueden ser 50 miliamperes, pueden ser 100, pueden ser 200, pueden ser 300, pueden ser X, pero necesitamos forzosamente este integrado para que haga esta función. Y este es un regulador, te lo va a regular siempre hacia abajo, no te lo va a amplificar, te lo va a regular hacia abajo. Si tenemos 4.2, 3.8, te lo va a regular más abajo siempre. Básicamente hace la misma función del PMIC, simplemente que el PMIC va a mandar otros voltajes y otros amperajes muchísimo más altos. Entonces, bueno, no vamos a entrar en detalle del PMIC, vamos a acabar eso. Entonces, aquí cuando nosotros le damos al touch de que se abra la cámara, se activa esta y le manda la orden. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí te lo va a regular y aquí tiene una compuerta.
puede ser un MOSFET, puede ser un transistor, y ese transistor te va a convertir de 3.8 o de 4.2 a 2.8 el voltaje que realmente necesita el pin de la batería, de la cámara, perdón. Te lo va a convertir en 2.8. ok. Entonces cuando lo cerramos, en automático este se apaga, se corta el voltaje y sigue teniendo los 3.8 aquí, pero aquí ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque nosotros ya cerramos nuestra cámara. Ok, entonces, ¿qué pasa ahí? Vamos a ver cómo es que se mira por la parte de abajo. Vamos a usar nuestra estación. A ver, vamos a ver esto. De una vez les voy a explicar junto con esto para que nosotros tengamos entendimiento. Ok, perdón, tuve que poner mi otra estación. Ahora vamos a poner la lógica aquí. De preferencia siempre vamos a poner una base para que nosotros estemos seguros de que no se nos va a mover y entonces no vayamos a mover otro componente. ¿Por qué? Porque se nos movió. Voy. Ok, ya regresé, perdón, me ocupé en algo y bueno, ya estamos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es quitar un LDO con la estación de calor, esta sencillita, que no es tan sencillita, lo vamos a poner a 350. A final de cuentas tiene que hacer el mismo trabajo, ¿ok? Entonces vamos a agarrar nuestras pincitas. Como ya les he comentado varias veces, no vamos a trabajar con el calor directo porque vamos a dañar lo que viene siendo vamos a dañar lo que viene siendo el FPC. Entonces vamos a tratar de trabajarlo sin dañar nada. Vamos a tratar siempre de acomodarnos a modo de que podamos meter nuestras pinzas y básicamente podamos trabajar libremente. Esta lógica no sirve, esta nada más es para para mostrar cómo es que debemos de trabajar, ¿ok? Si le pueden echar flux, échenle flux. Entonces vamos a empezar a trabajar. Ahí está en 400, ahí está mal. Si se dan cuenta, yo aquí la tengo en 350, pero la estación me está dando 400. Entonces a eso me refiero cuando yo les digo que no todas las estaciones trabajan igual, ¿okay? Vamos a ponerla a 350. El tiempo también es muy indispensable. Normalmente con una estación de mejor calidad y lo vamos a quitar con menos tiempo. Ahora, el hecho de que nos marque 350 no quiere decir que nos va a dar los 350, ¿okay? Si se dan cuenta, ahí a 350 no me lo despega, no me deshace la soldadura, ¿okay? Entonces vamos a ponerla aquí y vamos a trabajar con esta también está a 350. Vamos a esperar que caliente, que esté a su máxima temperatura que nosotros le dimos para que podamos ponerla y podamos empezar a trabajar. Ahí está. Vean la rapidez, o sea, es totalmente diferente. Entonces, a eso voy yo cuando yo les digo que hay que tener mucho cuidado de cómo trabajamos o cómo es que nosotros debemos de interpretar nuestra estación de calor. Y muchas veces nos dicen en los videos o en los cursos o todo eso, nos dicen, ok, lo tienes que quitar a 350, lo tienes que quitar a 380, lo tienes que quitar a 300, lo tienes que quitar a 250. Pero muchas veces en los cursos todo eso usan mucho de esta estación. ¿Por qué? Porque esta es una estación de más alta calidad y más precisa, digámoslo así. Pero en este tipo de estaciones es muy variable su temperatura. Entonces debemos de nosotros aprender a identificar cómo es que trabaja nuestra estación de calor para que no cometamos el error de que no nos lo quita. Entonces vamos a subir la estación aquí, vamos a subir a 400.
estamos en 400. Ahí está caliente ya. Ahora vamos a ver si ahora sí nos lo quita. Aquí tengo otro LDO. Si se dan cuenta, está dilatando también un poquito. ¿Okay? Ya dilató. Eso también viene siendo un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque es estresar demasiado la tarjeta. Sí nos va a mandar calor, pero no nos lo va a mandar como debería de ser. ¿Ya vieron? Dilató demasiado tiempo a 400. Entonces, ¿eso qué quiere decir eso? Que nosotros no tenemos una estación tal cual con el calor que supuestamente debería de tener. Obviamente no está mandando mucho menos calor. Entonces vamos a buscar otro componente. Por acá, sí. Aquí tenemos otro LDO. Todos los LDO van a ser de 4 patitas. Entonces vamos a ponerla a 350, igual esta estación. Esta, la Quick. Y vamos a ver cuánto tiempo dilata para quitarlo, ¿ok? Vamos a esperar a que cargue. Esta vamos a ponerle. Vean, el tiempo es totalmente diferente. Entonces no se vayan con la finta cuando les dicen o cuando ustedes escuchan, es que la tienes que usar a 350, la tienes que usar a 300, la tienes que usar a 450. No, porque no todas las estaciones trabajan igual. Aunque nos diga la temperatura, eso no quiere decir que nos va a dar la temperatura exacta. Podemos usar un sensor para medir la temperatura con nuestro multímetro, sí. Y entonces vamos a saber nosotros la temperatura real que nos está mandando nuestra estación de calor, ¿ok? Pasa lo mismo con los cautines. Vamos a ponerlos aquí. Pasa lo mismo con los cautines. Yo tengo un cautín de que dice aquí KSG, y realmente no sé cómo se pronuncia. Y tengo el cautín de la estación. Los dos los ocupo diferente. ¿Por qué? Porque esta es una punta T12, y esta es una punta, digamos que normal, ¿ok? Algunos los ocupo para quitar los FPC y otros los ocupo para quitar un componente. Es más fácil. Entonces, así está esto. Entonces, volvemos con lo del LDO. Ok, el LDO básicamente viene siendo este que quitamos de aquí. Les vuelvo a repetir. Muchos hacen puentes. Pasa en iPhone, pasa en estos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver videos, pero no estamos acostumbrados a interpretar un diagrama o tratar de interpretar un diagrama, cómo es que funciona. Si nosotros tenemos aquí 3.8, 4.2 que nos está otorgando lo de la batería, obviamente no podemos meter en este lado, no podemos meter los 3.8, no podemos meter un puente. ¿Por qué? Van a pasar varias cosas. La primera, se nos va a descargar muy rápido la batería, ¿ok? No la va a consumir porque todo el tiempo es como si estuviera prendida la cámara. Entonces, con ese punto ya estamos mal en hacer el puente. El otro, el teléfono se va a sobrecalentar. Entonces le vamos a solucionar al cliente lo de la cámara. Sí, lo vamos a solucionar, pero va a ser momentáneo. Sí la va a abrir la cámara, pero va a haber un problema de sobrecalentamiento y de que se va a drenar muy rápido la batería. Entonces, preferencia, no hagamos puentes donde no debemos hacer puentes, ¿ok? Ahora, yo hace rato en el inicio dije que hay unas bobinas que podemos hacerles puentes. Claro que podemos hacerles puentes. No a todo, pero sí podemos hacer puentes, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Les vuelvo a repetir. Damos la orden, entra la orden por aquí de que se abra la puertita de aquí para que deje de entrar el voltaje, pero va a dejar entrar nada más cierto voltaje, alimentando la línea principal de las cámaras, que van a ser 2.8. Una vez que las alimenta, se va a abrir la cámara. Ahora, nosotros de preferencia siempre vamos a revisar que no tengamos estas líneas que se llaman filtro semi, que básicamente son bobinas, ¿ok? Una vez que nosotros identificamos todo esto, que tenemos bien todo esto, entonces
siempre vamos a checar los voltajes, que tengamos el voltaje de 3.8 o 3.85 o tengamos el voltaje de 4 o 4.2 que nos da nuestra batería. ¿Para qué? Para que sepamos que aquí ya tenemos voltaje. Entonces, si tenemos voltaje aquí, el problema va a estar en esta zona. Si nosotros no tenemos voltaje aquí, también esta línea es muy importante, que es la que manda la orden. Obviamente cuando nosotros abrimos nuestra cámara nos va a mandar la orden, pero eso no quiere decir que funcione la línea. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener soldadura fría en el procesador y no puede estar mandando la orden para que abra la cámara, ¿ok? Entonces son varios detallitos que nosotros debemos de checar, pero es importante que sepamos cómo funciona el LDO para que nosotros vayamos a la segura. Voltaje, cuando abrimos la cámara, voltaje tiene que pasar 2.8 y está alimentando. Tenemos alimentación del lado de la cámara, entonces ya descartamos una cosa. Entonces ahora vamos a ver los filtros semi. Vamos a checar capacitores, que no tengamos un capacitor en corto o una resistencia abierta, que son estas negritas que están aquí, para evitar problemas. Entonces ahora ya les mostré más o menos cómo es que funciona un LDO, ¿ok? El LDO funciona con voltaje de entrada, digamos que voltaje principal, que siempre va a estar presente los 3.85 o los 4.2 voltios, y va a salir 2.8, ¿ok? No siempre vamos a tener de este lado, porque en otros dispositivos ya tenemos hasta 2.9 voltios, tenemos 3.3, tenemos 3.7 y así, ¿no? Pero siempre debemos de tener 2.8 en la salida para que funcione nuestra cámara. Entonces, lo que yo les estoy dando ahorita es como una intro para que ustedes empiecen a entender este tipo de cosas, para que no se traben de que, ay, ahora cómo tengo que checar la cámara. Ok, la tenemos que checar de esa forma. LDO, líneas MIPI, que son estas, son los filtros EMI, o en el display también los trae y les dicen líneas MIPI, ok. Entonces aquí tenemos muchas, y estas son las que comunican para que se abra la cámara, para que nos dé imagen en la cámara. Entonces ya quitamos aquí los LDO. Ya aprendimos nosotros que también las estaciones son tienen un rol muy importante. ¿Para qué? Para no estresar nuestra lógica. Entre más tengamos una estación, mejor lo vamos a hacer. Pero eso no quiere decir que no podamos hacerla con esta, ¿ok? También lo podemos hacer, simplemente tenemos que conocer nuestra estación, cómo es que trabaja realmente, cómo es que nosotros vamos a adentrarnos. Ahora, la otra cosa que yo les digo siempre, cuando vienen a curso presencial, cuando doy curso online, cuando nosotros ofrecemos alguna clase, siempre les digo que vamos a tratar nosotros de estudiar con equipos de nosotros. O sea, es decir, si yo tengo un equipo ahí, no sé, un equipo que ya sea viejito, vamos a empezar con un teléfono viejito, pero que sepamos que funciona. Vamos a tratar de abrirlo, vamos a tratar de leer con el multímetro, vamos a tratar de tenerlo abierto, checar voltaje, los voltajes de las cámaras, los voltajes que yo ahorita les estoy explicando, cómo es que funcionan las líneas MIPI, qué voltajes vienen, todo eso. Poco a poco nos vamos a empezar a adentrar, a quitar componentes, a cambiar componentes, pero lo vamos a hacer con un equipo que prenda, ¿ok? Que sea de nosotros. ¿Para qué? Para saber si nosotros lo estamos dejando bien, para empezarnos a quitar el miedo. Es importante que nos quitemos el miedo de hacer una reparación, ya sea de un FPC, de quitar un capacitor, de quitar un LDO, un diodo, una resistencia, un capacitor de desacople, todo eso, para que nosotros aprendamos a quitarlas y no tengamos miedo. Es importante que nosotros no usemos para estudiar equipos, o no estudiemos con trabajo, porque nos vamos a estresar más. ¿Por qué? Porque vamos a tener el miedo de que nosotros vamos a dañar el teléfono. No es bueno tratar de estudiar con equipos de clientes, porque eso está mal, realmente eso está mal, ¿ok? Porque podemos ocasionar más problemas y nos vamos a meter más problemas, y no es justo también para nuestros clientes. Y si nos queda algo mal, entonces vamos a tener más problemas en lugar de ganarnos ese cliente, ¿ok? Entonces, la ética es muy importante en este trabajo. Aprender a trabajar bien, a tratar de que si quitamos un componente, tratemos de solucionar, poner el componente, poner el capacitor. Pero es que si prende sin el capacitor, póngalo, porque en realidad está haciendo un trabajo. Puede ser un trabajo de filtraje, puede ser un trabajo de almacenaje, puede ser varias cosas. Entonces, por favor, traten de ponerlos.
sean más, digamos que honestos con ustedes mismos y aprendan a trabajar. Siempre trabajen como es que les gustaría a ustedes que hicieran el trabajo con ustedes, ¿ok? Como si fuera el trabajo para ustedes. Traten de trabajar lo mejor que se pueda para que ustedes puedan aprender mejor. Entonces siempre vamos a trabajar con equipos de preferencia prendidos o a estudiar con teléfonos prendidos. ¿Para qué? Para poder tener la satisfacción de que quité un FPS de una cámara, puse otro, me quedó bien, ya y sigue trabajando mi cámara. Ahora voy con otra cosa y después voy con otra cosa. Poco a poquito vamos aprendiendo a hacer todas las cosas hasta llegar a perfeccionar cada cosa que nosotros hagamos, ¿ok? Bueno, ahora volvemos al tema de aquí. Filtro semi, ya vimos lo que es el LDO, es importante y cómo lo vamos a leer, cómo lo vamos a interpretar en el diagrama, ¿ok? Filtros EMI, ¿qué son los filtros EMI? El filtro EMI no es más que digamos que como un fusible, pero tiene cierta tolerancia, ¿ok? Vamos a ver su resistencia. Su resistencia nos marca que es de 5 ohms, ¿ok? Nos marca 5 ohms. 4.7. Ok. Ahora, ¿cómo voy a saber? Bueno, aquí nosotros estamos checando que tiene una resistencia. Entonces, aquí básicamente nos está diciendo que no está dañado. Pero ¿cómo es la forma más fácil de que nosotros chequemos que está trabajando adecuadamente? En continuidad. Primero checamos en resistencia, después checamos en continuidad. En continuidad vamos a ver que trabaje así. Nos tiene que pitar. Y nos va a marcar la misma resistencia, pero nos va a pitar. Entonces muchas veces nosotros estamos más atentos a la tarjeta y por eso es que hacen este tipo de cosas, para que nosotros no voltemos a ver todo el tiempo el multímetro y tengamos un pequeño sonidito de que nos está diciendo que la línea no está abierta. Cuando nosotros checamos y no nos da audio, así, no nos da un sonido y los tocamos a pesar que lo estamos tocando. Entonces eso nos va a dar una idea de que, ok, tengo línea abierta. Este sí trabaja, este sí trabaja, este sí trabaja, este sí trabaja. Ahora, las líneas de los filtros no deben de trabajar a tierra. Nosotros vamos a poner una patita a tierra. Vamos a ver aquí para que ustedes vean. Esto es tierra, ¿ok? Y tampoco debe dar continuidad a tierra. Si a nosotros nos da continuidad a tierra, entonces esa línea tiene un corto, ¿ok? Entonces aquí no tenemos eso. Ahora, ya recuerden qué fue lo que vimos anteriormente, lo de cómo checar una línea si está en corto o no está en corto. Esto es tierra, básicamente esto es tierra. Ok, ¿cómo vamos a checar un capacitor? Vamos a repasar un poquito. Una línea debe estar a tierra. Vamos a ver cuál está tierra. Aquí está tierra y aquí no está tierra. Está tierra y este no está tierra. Entonces eso quiere decir que este capacitor está bueno. Los filtros EMI también están buenos. Aquí hay un diodo, aquí hay una resistencia y así. Entonces nosotros debemos entender esa parte de cómo funciona el filtro EMI y el LDO, para que nosotros sepamos. En el filtro EMI podemos hacer un puente. Sí, podemos hacer un puente. De preferencia, si tenemos el filtro EMI para que nosotros lo cambiemos, pues sería mucho mejor, ¿ok? Entonces, si lo podemos cambiar, lo cambiamos. Y si no, podemos hacer un filtro, un jumper o un puente, y no vamos a tener problema, ¿ok? Entonces, básicamente esto es referente a los LDO y esto es referente hacia los filtros EMI. Puentes en LDO no se tienen que hacer puentes. Perdón. En un capacitor no se puede hacer puente. En capacitor no podemos hacer puente, en resistencias tampoco no se pueden hacer puentes, dependiendo del valor que tenga la resistencia. Entonces, poquito a poquito nos vamos a ir adentrando. Este es un simple, digamos que simulacro. Cómo es que nosotros la tenemos que checar. Este es un repaso. Ahora, en iPhone,
muchos tienen miedo, no sé por qué, de que dicen, ay, es que yo no reparo iPhone, es que es muy difícil. No es difícil, básicamente electrónica es electrónica. Capacitores son capacitores, bobinas son bobinas, resistencias son resistencias, LDO es LDO, aunque tenga otro tipo de arquitectura, pero básicamente viene siendo lo mismo. Lo mismo pasa con los filtros semi. Aquí no va a tener filtros semi, pero va a tener una serie de filtros. Miren, aquí esta tiene mucho componente movido. ¿Vean? Y si nosotros leemos el esquemático, nos va a decir que en ciertas líneas va a haber FL. Se van a llamar, en iPhone se van a llamar FL. Y va a decir FL número tal, sector tal y el número del FL, ¿ok? Y los vamos a poder checar en continuidad también, así como los filtros semi, para verificar si está abierto o no está abierto, para que tengan comunicación de aquí hasta donde va. Puede ser de la pantalla, que normalmente vienen en las pantallas. ¿Para qué? Para que pasa por el filtro y de ahí va al procesador, directo al procesador en los Android. Entonces siempre tenemos que checar esos filtros. Miren, aquí se movieron muchos componentes. Esta lógica la agarraba más para simple muestra, pero no sé qué le haya pasado a esta lógica. Se ve buena, pero está bien movida. Bueno, eso es básicamente referente a la bobina y es referente hacia los filtros semi, perdón, y el LDO. Ahora, les quería yo dar una pequeña introducción a cómo es que vamos a empezar nosotros. Este multímetro ya está viejito. ¿Cómo es que nosotros vamos a empezar a checar nosotros? Vamos a hacer el método Kelvin o 4 puntas, ¿ok? Este multímetro lo vamos a usar en la escala de milivoltios. Aquí tenemos nosotros, vamos a ver si se ve aquí. Aquí se va a ver mejor. ¿Okay? Aquí tenemos el símbolo V de voltaje y estos pequeños símbolos es de corriente directa, ¿ok? Esto es corriente directa. La alterna nada más viene así como corriente alterna, así. ¿Qué es corriente directa? ¿Qué es corriente alterna? La corriente directa es la que nosotros vamos a checar con el multímetro, 5 voltios, esa es la alterna. Y la directa es la que vamos a tomar de toma corriente, ¿ok? Entonces, de un cargador, todo eso nos va a dar voltaje aquí, 12 voltios, lo que nos entrega la fuente, lo que nos entrega este cargadorcito que está aquí de multicontactos. Esa va a ser corriente directa. Entonces, aquí tenemos la opción que nos dice 200 milivoltios. Bueno, yo aquí ya le saqué 2 cables, a ver si se logra ver. Estos son cables de audífonos, es para simple muestra. Una la conecté al positivo, y otra lo conecté al negativo, ¿ok? Ahora, ¿qué necesito para hacer método de 4 puntas? Lo único que necesito es una resistencia de 100 ohms, de preferencia. Y lo vamos a conectar a cualquier lado. Lo podemos conectar al positivo o lo podemos conectar al negativo. No importa. Solamente lo que queremos nosotros es que nos reduzca el amperaje. Nos va a dar un amperaje de 100 miliamperes. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque se puede hacer con la fuente. Obviamente se puede hacer con la fuente. Pero muchas veces nosotros no tenemos una fuente que no baja de 600 miliamperes. Cuando nosotros estamos empezando tenemos unas fuentes pues económicas, realmente son económicas. Entonces no podemos hacer el método de 4 puntas porque no tenemos la conexión con nuestra fuente y no nos está dando un amperaje. También podemos poner una resistencia, pero muchas veces nuestra fuente se nos bloquea. Entonces, para evitar todo ese show, entonces yo lo hice así. No es algo del otro mundo, ¿ok? No quiero que al ratito piensen que esto es difícil.
Entonces vamos a hacer esto. Voy a poner aquí tanta soldadura, voy a estañar mis puntas que voy a conectar la batería para que vean ustedes cómo lo estoy haciendo. Lo vamos a apagar de preferencia, está apagado, para no hacer algo mal. Ok, ya estañé una. Aquí tengo otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos nosotros vamos a estañar nuestra punta de nuestra resistencia y la vamos a soltar ahí. Ahí está. Como les vuelvo a comentar, no es necesario que sea en el positivo o sea en el negativo, como quiera que sea va a funcionar, ¿ok? Esta batería realmente no me acuerdo si tiene carga, pero realmente necesitamos muy poquito. Entonces ahí ya tenemos nosotros conectado, así como lo vamos a conectar, un lado al negativo de la batería y un lado al positivo con la resistencia. Pueden poner la resistencia donde ustedes quieran, ¿ok? Sin ningún problema. Entonces vamos a ver, y entonces aquí ya nos va a dar una lectura totalmente diferente. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros quitamos, vamos a quitarlo rápido simplemente para mostrar. Aquí nos marca este voltaje, ¿ok? Así como que esperando, aquí está esperando que nos dé el voltaje. Entonces, vamos a ver aquí, lo vamos a conectar. Ahí está. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ya nos está dando otra lectura. Ahora, ¿cómo funciona esto? Les voy a mostrar algo. A ver, rápido, a ver si encuentro un bitmap rápido. Ok, ya encontré aquí una línea de... Este es un iPhone 6 Plus. Entonces, básicamente nosotros lo que tenemos que aprender aquí en esto, nosotros debemos de aprender con este método Kelvin o 4 puntas, es que nosotros debemos aprender cuántos componentes. Por eso es importante que nosotros tengamos este tipo de herramientas para que sea más fácil para nosotros, ok. Bueno, les voy a explicar algo más rápido, ok. Vamos a pensar que el teléfono está en corto. Vamos a pensar que tenemos este capacitor. Este capacitor que está aquí es el que ya encontramos el corto. Ya sabemos que en esa línea hay un corto. Pero ¿qué pasa? Este capacitor está conectado con este integrado que está aquí. Está conectado con otro capacitor acá. Vean, aquí está. Aquí tiene un test point. Pasa por toda esta línea. Toda esta línea está trabajando. Ahora vamos a ver. Y en la parte de aquí arriba también pasa otro capacitor. Aquí tenemos, esta es una pequeña bobina de radiofrecuencia. Bueno, aquí tenemos esa. Y tenemos otros dos integrados. Aquí tenemos y vamos a ver aquí arriba. Aquí conecta con el FPC también. Y aquí conecta con el CPU. Esa línea conecta con el CPU. Aquí conecta con otro capacitor, con otra bobina. Y esta bobina nos puede interpretar algo. ¿Por qué? Porque una bobina es como un paso. Si nosotros le damos clic aquí, nos va a interpretar y nos va a mandar aquí al procesador también. Vamos a ver si nos manda otra línea. Okay. Aquí nos manda otra línea. Entonces nosotros vamos a encontrar muchas líneas en corto. Y por ende nos va a costar como que más trabajo localizar cuántos componentes están asociados a esa línea. Y si ustedes son observadores, van a ver más componentes asociados con esa línea. Entonces, ¿qué va a pasar?
que nosotros vamos a decir, ok, está en corto este integrado, el U2, capacitores, el PMIC, este es el de códec de audio, capacitores, parte de radiofrecuencia y el procesador. Vamos a decir, no, pues no me voy a meter en problemas. Creo que también esta parte pertenece, no me acuerdo bien, creo que pertenece al Bad Light, si no estoy mal. Entonces muchas veces nos vamos a dar por vencidos porque pensamos que todo está en corto, pero no. Muchas veces puede ser el capacitor que está aquí, este capacitor, o puede ser este capacitor que está aquí, que yo estoy aquí señalando, el C2193, puede que esté del otro lado, puede que sí sea este integrado que está aquí, este integrado, puede que sea también este capacitor, el C1734. Bueno, nosotros ya tenemos toda la línea identificada, ya sabemos cuántos componentes están en corto, ya sabemos cuántos integrados y todo eso. ¿Ok? Entonces nosotros ya estamos básicamente viendo cómo es que tenemos varios componentes en corto. Ahora, ¿cómo funciona esta? Lo vamos a hacer con esta simple herramienta. Vamos a quitar esto de aquí un poquito para que no quememos nada. Ok, si nosotros unimos las puntas, nos va a dar una lectura. Ok, aquí tenemos, vamos a ver aquí, a ver si se logra ver. Ahí tenemos 3.5, vamos a ponerlas bien, 3.6, 3.5, ¿ya vieron? Y no se mueve esa mientras nosotros no movamos las puntas. Ok, ahora, ¿cómo funciona esto? Esta va a ser nuestra lectura, nuestra referencia. La lectura que nosotros chequemos, a donde nosotros nos acerquemos más al corto, es donde nosotros vamos a buscar esa zona donde está el corto. Ok, la lectura que más se asemeje a esta, o la más baja, que nosotros encontremos una lectura mucho más baja, la más baja que encontremos, ahí es donde va a estar el corto. Bueno, ¿cómo funciona? Vamos a pensar que toda esta línea es la que está comprometida, que es la línea que nos está marcando básicamente el corto. ¿Por qué luego con soldadura? Porque ese es, digamos que es lo más fácil. ¿Por qué? Porque un corto es un componente que está aterrizado a tierra. Entonces, si nosotros checamos a tierra y nosotros checamos las puntas, vamos a ver de extremo a extremo, ¿ok? Vamos a ver si ahí se logra ver bien. Ok, si nosotros checamos de extremo a extremo, nos va a mandar un consumo. Ok, ahí nos marca 4.4. Ahí nos marca 4.4. Entonces, si nosotros vamos acercando, nos marcaba 4.5, ahí está. Aquí ok, le cambié las puntas porque no me daba mucha confianza esas puntas. Ok, vamos a empezar de nuevo. Vamos a ver la lectura. Aquí tengo 1.3, 1.4, ok, ahí está. Bueno, ahora vamos a ver qué lectura tenemos aquí. Aquí tenemos 2.1. No estamos muy retirados. Si nosotros nos vamos aquí, nos va a dar 1.9. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos una lectura diferente, 2.1. Eso quiere decir que estamos retirados del corto, ¿ok? Estamos retirados, pero entre más nos vamos acercando, nos va a dar una lectura diferente. Aquí tenemos 2.1, 2, ¿ok? Debemos de ponerlas bien para que no nos mientan. Aquí tenemos 1.9, aquí tenemos 1.6. Entonces, entre más cerca estemos nosotros del corto, la lectura se va a acercar a esta lectura que nosotros estamos checando con las puras puntas, ¿ok? Entonces, si nosotros ponemos aquí 1.7, 1.8, 1.5, ...1.4, 1.3... Entonces, ¿qué va a pasar?
Esto es muy sencillo, muy sencillo. Es una forma de que nosotros encontremos al culpable. Si nosotros vamos a pensar, lo voy a poner la otra cámara para que vean mejor. Nosotros vamos a pensar que nosotros tenemos una línea que está comprometida, que está en corto. Y esa línea nos marca que tenemos un corto cerca del PEMIC, cerca de un PEMIC, aquí, cerca de esto. Pero también nos marca que está también un corto cerca del centro de carga, o en radiofrecuencia, o en el lado de las cámaras, o en el lado del Wi-Fi, todo eso. Entonces, vamos a verificar en el diagrama o en el bitmap cuáles son las secciones a donde nos marca dónde está el corto, como ahorita checamos con la del iPhone. Vamos a que nos diga, ok, hay unos componentes que están asociados a la misma línea, que vienen siendo en esta parte, en esa sección, unos capacitores de aquí o un diodo, también nos marca en corto. Entonces, vamos a poner una pata a tierra y vamos a checar el componente. Si nos da una lectura cercana, entonces ya estamos cerca del corto. Permítame tantito. Entonces, nosotros vamos a checar esta zona, y si tenemos una lectura más alta que cuando checamos así, con las dos puntas, y tenemos una lectura mucho más alta que diga 3.1, 3.2, eso nos va a dar un indicio que entonces en esta sección no está el corto. Entonces nos vamos a ir a la otra zona, a donde nos marque que también hay componentes. Vamos a checar esos componentes, y la lectura que más se acerque o la lectura que nos dé más baja, entonces en esa zona va a estar el corto, ¿ok? Ahorita es una pequeña introducción de lo que nosotros podemos hacer con esta herramienta. Es muy fácil checar un consumo, checar una fuga, todo eso, muy fácil, muy barato. Una resistencia 3 pesos, 5 pesos aquí en México, a lo mucho, de 100 ohms, una batería, sin necesidad de estar haciendo con otro multímetro, poner 2 multímetros. Realmente yo sé que sí sirve, pero para nosotros que estamos empezando, esta es la forma más básica y más sencilla que nosotros podemos encontrar para identificar una línea que está en corto, para poder localizar un capacitor o un componente que está en corto. Porque si nosotros checamos la tarjeta y nos va a decir, ok, está en corto aquí, está en corto acá, está en corto acá, está en corto, hasta el procesador está en corto. Entonces nosotros vamos a entrar como en una negatividad de que esa lógica ya no se va a poder componer, esa lógica está en corto, esa lógica es el procesador, porque ya chequé que está en una línea, también va al procesador, y ¿saben qué? Y vamos a agarrar, y lo que dicen la mayoría de técnicos que van empezando, jefe, es su lógica, ¿ok? Tenemos que cambiarle la lógica. No, nosotros estamos aquí para aprender, para solventar todo ese tipo de problemas, porque obviamente tenemos un problema en la lógica. Aquí la cuestión es de que tenemos que encontrar ese problema. Esa es la meta, por eso nosotros estamos haciendo este tipo de clases, porque estamos empezando totalmente desde cero. Esto no es para técnicos que ya saben mucho, porque obviamente se les va a hacer muy básico. Esto es muy básico, por eso lo estamos haciendo así, por eso lo estoy haciendo así, porque yo estoy enseñando de la forma que a mí me hubiera gustado que me enseñaran, que sea algo fácil y práctico para mí, entendible, más que nada que sea entendible. ¿Ok? Entonces, básicamente, ahorita esto es un simple ejemplo de cómo es que nosotros vamos a empezar a usar el método de 4 puntas. Debemos de tener un multímetro como parecido a de preferencia, que la pila sea nueva, la pila, para que no nos dé una lectura errónea. Tener una batería AAA que esté nueva, y la resistencia y la conexión que viene siendo al lado positivo y al lado negativo. Eso es lo único que ocupamos para el método de 4 puntas. Es el método más sencillo que hay, y es el método más práctico que nosotros podemos utilizar para encontrar un corto, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros entendamos eso, vamos a empezar a checar, vamos a empezar a buscar el corto.
Ahorita no vamos a entrar en eso, ahorita vamos a ir viendo todo lo más básico para entonces nosotros entrar ya en una temática de ahora sí, básicamente emplear todo lo que ya aprendimos, checar los componentes, checar que los FPC, checar hacer puentes, qué puedo puentear, qué no puedo puentear, todo eso. Vamos a checar con la próxima clase va a ser un teléfono que tenga diferentes consumos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver los diferentes tester para checar voltajes de entrada, voltajes con la fuente. Vamos a checar si tenemos un consumo, si es un corto o es una fuga. ¿Cómo vamos a buscar esa fuga? ¿Cómo vamos a buscar ese corto? ¿Cómo se nos va a hacer más fácil buscar el corto con esta herramienta? Con el método de Rossing. Obviamente el método de Rossing es inyectar voltaje y todos esos procesos. ¿Qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer? Si podemos conectar, podemos meter voltaje, cierto voltaje, para que no dañemos algún otro componente y dañemos un periférico, porque obviamente si un capacitor está en corto es porque se dañó antes de que se dañara un integrado. Para eso están la mayoría de capacitores, sirve como filtraje, y mejor se daña un capacitor un diodo a que se dañe un integrado, ¿ok? Entonces todo eso lo vamos a aprender, vamos a ir paso a paso. Que no se les haga para que no se les haga tan difícil todo esto, por eso estamos haciendo estos procesos así. Método de 4 puntas, tan fácil como esto. Checar, vamos a darle otra repasada. Este va a ser nuestro voltaje de referencia. Este voltaje que están viendo aquí, de 1.1, ese es el voltaje. Ese va a ser el punto básicamente más cercano a tierra, ¿ok? Bueno, cuando nosotros ya estemos en tierra es donde es la zona más cercana a corto. Entonces, entre más lejos va a haber más consumo. Ahí nos está consumiendo 2.1, 2.0. ¿Por qué? Porque estamos alejados. Nos vamos acercando 1.9, 1.8, nos vamos acercando más 1.5, vamos acercando más 1.3, nos vamos acercando a la zona 0 y ahí está 1.2, 1.1. Eso quiere decir que ya estamos cerca, muy pero muy cerca. Si nosotros juntamos las puntas nos va a dar la misma lectura casi, 1.1, 1.2. Esa es la forma de cómo nosotros tenemos que checar y cómo tenemos que identificar una línea en corto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este método? ¿Por qué? Bueno, ahí les va la otra. Muchas veces cuando nosotros tenemos un corto, en su mayoría de veces los teléfonos se sobrecalientan y nos mandan un consumo súper alto. Puede ser 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes, no sé, más. Y obviamente se va a calentar el componente, o en su defecto se va a calentar. No siempre lo que se calienta es corto. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante porque son muchos temas a tocar. No todo lo que se calienta en corto y no todo lo que pita es corto. Muchas veces tenemos un capacitor en corto, pero tenemos algún MOSFET, algún transistor, algún integrado que se está calentando, ¿ok? Pero eso no quiere decir que se esté dañado. Eso quiere decir que a ese integrado, o a ese transistor, o a ese MOSFET, o a ese hasta una bobina, le están exigiendo más amperaje, más voltaje. Le están diciendo, quiero más amperaje, quiero más voltaje. ¿Por qué? Porque estoy aterrizado a tierra y todo eso tiene que viajar a tierra. Entonces, como le están exigiendo de más a ese integrado, a ese circuito, a ese transistor, a ese MOSFET, a esa bobina, se va a calentar. Pero eso no quiere decir que esté dañada. Muchas veces a ella le están exigiendo de más y por eso es que se está calentando. Porque un capacitor o un diodo está en corto o está en fuga. Entonces, ¿qué pasa? Que le exige, pero ese no se calienta. Ahora, ese es un tema. Y podemos quitar el transistor, el MOSFET, el circuito integrado y checamos la línea y nosotros pensamos que ya se fue el corto. No, el corto sigue, dices, pero ya quité el que se está calentando. Pero es que ese no estaba dañado. Ese simplemente le estaban exigiendo más voltaje. ¿Ok? Entonces, son dos temas totalmente diferentes. Ahora, también tenemos las fugas. Las fugas muchas veces tampoco, esos también se calientan. Entonces, ahí a veces, por lo regular, siempre sí se calienta el capacitor. Por lo regular siempre es un capacitor.
Pero también tenemos algunos cortos que nosotros les inyectamos voltaje, le ponemos rosin y no se calienta absolutamente nada, pero sí tiene un consumo alto. Entonces hay como que en ese tema ahí es donde sí entra este método, porque no sabemos qué componente se está calentando. Entonces vamos a tratar de buscarlo, localizarlo, dónde está la línea, hasta que lleguemos a la lectura que más se acerque a esta. Entonces ahí vamos a encontrar el corto. Vamos a buscar los componentes que están asociados a esa línea. Ok, tengo este componente, este capacitor, tengo este capacitor. Son 3 capacitores que están aquí en esta mera zona donde me marca ya esta medición. Pero también tengo un circuito integrado. Ok, voy a levantar primero capacitor por capacitor. Levantas capacitor por capacitor. Y en uno de esos se tiene que ir el corto. Y si no, pues ya levantamos el integrado. Pero básicamente, cuando nosotros tengamos la lectura más cercana a esto, la que más se acerque, entonces ahí vamos a tener el corto, ¿ok? Bueno, ya vimos lo que es el LDO, ya vimos que es filtro semi, la bobinita, y filtro EMI, que es lo mismo, y ya vimos cómo vamos a tratar de hacer el método de 4 puntas con algo tan simple y tan sencillo, y cómo es que vamos a checar. La próxima clase, no se la pierdan, vamos a hacer lo que son cortos, ¿ok? Vamos a buscar una línea en corto. Vamos a usar la fuente, vamos a usar un tester, vamos a usar el multímetro normal, vamos a usar rosin, vamos a inyectar voltaje, vamos a inyectar, a usar el método 4 puntas. Vamos a hacer todos esos pasos, todos esos procesos de cómo checar o cómo rastrear un corto, para que ustedes tengan el entendimiento de cómo funcionan todas estas herramientas y cómo no es tan difícil de reparar una lógica cuando tenemos un corto, ¿ok? Espero les haya gustado, muchachos. Nos vemos la próxima clase. La próxima clase va a ser ya específicamente cortos. Vamos a buscar cortos. Puede ser un PMIC, puede ser un IFPMIC, puede ser, no sé, cualquier otro integrado, puede ser un capacitor, puede ser un capacitor, puede ser un diodo. Entonces vamos a entrar ya un poquito cada vez más, nos vamos a ir adentrando más a lo que vienen siendo los cortos, lo que viene siendo diagnóstico ya más directo en un teléfono que esté dañado, ¿ok? Entonces esperen la próxima clase. No se olviden suscribirse y darle like, por favor, para que nosotros podamos seguir subiendo videos. Nos vemos en el próximo video.